Buenas tardes y bienvenidos a todos. A los que aún no nos conocéis, me llamo Mónica Montero y junto con Irene Briones, que nos acompaña en la mesa, presidimos la sección de Derecho Canónico. Es por ello que les damos la bienvenida a la nueva jornada de la sección de Derecho Canónico del Colegio de Abogados de Madrid. Retomamos nuestro programa de jornadas tras estrenarlo cuanto menos un tanto atípico y esperamos que os encontréis bien, al igual que vuestras familias y amigos. Iniciamos esta jornada, el último día del otoño, con las recién estrenadas nuevas normativas sanitarias, tanto preventivas como específicas de Madrid, y en un formato que ya estrenamos justo antes de la última sesión, antes del verano, el formato de webinar, que a nosotros, pues, afortunadamente nos permite reunirnos más de 6 personas y virtualmente con todos vosotros. Os agradezco mucho que hagáis un hueco en vuestras agendas para estar con nosotros y que continuéis acercándoos al derecho canónico a través de la sección acompañándonos. Antes de nada, quería también saludar a los que hacéis posibles las jornadas de la sección, al Departamento de Secciones del Colegio de Abogados y, como no, a nuestra ponente, a Carmen Peña, a la que evidentemente doy la bienvenida y le agradezco enormemente que participe en esta jornada. A Carmen la conocéis todos, es licenciada en Derecho Canónico, doctora en Derecho Canónico en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Comillas, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense, licenciada en Estudios Eclesiásticos de la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciada en Teología Dogmática y Fundamental de la Universidad de Comillas, ejerció también la abogacía desde 1996, ejerce y desempeña los ministerios de defensora del vínculo y de promotor de justicia en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid. En 1997 ya comenzó su docencia, imparte clases en las asignaturas de matrimonio y procesos, así como seminarios y los cursos de doctorado. De hecho, Carmen es directora del Máster de las Causas Matrimoniales Canónicas y colabora también habitualmente con la Facultad de Teología y el Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas. Desempeñó incluso los cargos de directora del Departamento de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico. Mantiene una destacada labor de investigación, siendo coordinadora del Grupo de Investigación Sistema Jurídico Canónico y Nuevos Retos Pastorales. Anteriormente, del Grupo de Derecho Canónico, Concordatario y Eclesiástico del Estado. Y dirige varias tesis doctorales en la especialidad de Derecho Canónico. Con este currículum os podéis imaginar que su labor también ha sido extensa, ha escrito más de 80 artículos y colaboraciones en revistas científicas y en obras colectivas, tanto nacionales como extranjeras. Destacaros, entre otras, las monografías, específicamente que tiene mucha relación con el tema que vamos a tratar, que es la disolución pontificia del matrimonio no consumado, praxis canónica y eficacia civil en España, lo que recomiendo. Matrimonios y causas de nulidad de derecho en la Iglesia, su libro con el profesor don Carlos Morán, Nulidad, Matrimonio y Proceso Canónico. Monografía sobre la homosexualidad y matrimonio, estudios sobre la jurisprudencia y la doctrina canónica, el matrimonio, derecho y praxis de la Iglesia. En 2014 participó en calidad de experta en la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de Obispos sobre la Familia, que se celebró en el Vaticano. Y desde octubre del 2018 fue nombrada consultora en el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, en el Vaticano. Es miembro del Consejo Asesor de varias revistas científicas, es decir, que si decidís publicar, pues, y está revisando vuestros textos, entre las revistas como Ius Canónico, Apologiaris, Anuario Argentino de Derecho Canónico, Vergentis. Es miembro también del Consejo de Consultores del Centro de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Australia, Sydney. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Eclesiásticos de la Universidad Pontificia de Comillas. Y tenemos el honor de que sea también miembro del Comité de Asesor de nuestra sección, lo cual agradecemos enormemente su labor y su contribución para que esta sección pues, salga adelante, al igual que el resto de los miembros del comité de esta sección. Carmen, muchísimas gracias. Nos vas a hablar sobre un tema muy interesante, la defensa letrada y los procedimientos de disolución de matrimonio no consumado en la actualidad. Y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Mónica y a Irene por su amable invitación a estar aquí en esta sección
con la que es verdad que bueno, pues me lazos también entrañables para mí, y para mí es una satisfacción pues estar en la sección y estar hoy aquí, evidentemente, pues en esta sala, aunque sea haciéndolo a modo online, dadas las circunstancias, pero bueno, pues para tratar un tema que yo creo que es una cuestión que generalmente está poco tratada, incluso entre los que nos dedicamos profesionalmente al ejercicio ante los tribunales eclesiásticos. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con los procesos canónicos de nulidad, que suelen acaparar todo el protagonismo en nuestro campo, ¿no?, los procedimientos de disolución del matrimonio roto y no consumado son, en términos generales, grandes desconocidos dentro de la actividad de los tribunales eclesiásticos, pese a tratarse del otro gran remedio canónico previsto para los supuestos de ruptura matrimonial, en fin, pues, definitiva, ¿no? Este poco tratamiento, este desconocimiento de estos procedimientos es especialmente llamativo en el caso español si tenemos en cuenta que conforme al artículo 6 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 y conforme al artículo 80 del Código Civil, también las resoluciones dictadas en estos procedimientos pueden llegar a alcanzar efectos civiles tanto en el ámbito español como pues, a través del reconocimiento por el juez civil, incluso extender su eficacia hasta el derecho comparado, ¿no?, hasta el ámbito comunitario. De hecho, si echamos una mirada rápida al derecho comparado, se constata en los últimos años, como ha destacado el profesor Rodríguez Chacón, una cierta revitalización concordataria del reconocimiento civil de las disoluciones superrato, viniendo contemplada esta posibilidad en varios países de nuestro entorno, tanto europeo, pues Portugal, Malta, Andorra, Croacia, Lituania, etcétera, como algunos extracomunitarios, República Dominicana, Mozambique, Cabo Verde, etcétera. Por otro lado, pese al carácter minoritario y residual de estas disoluciones, disolución de matrimonio no consumado, España aparece como uno de los países en que mayor número de disoluciones se plantean, ocupando habitualmente el tercer o el cuarto puesto. No habitualmente íbamos en el ranking inmediatamente después de Italia y de Alemania, aunque es verdad que en los últimos años bueno, pues ha habido un cierto descenso del número de causas y venimos ocupando el cuarto lugar detrás de Alemania, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que no es extraño a nuestra praxis y a nuestro ordenamiento y a nuestra praxis de nuestras diócesis, pues la tramitación de estos procedimientos, ¿no?, como demuestra ese número. En cualquier caso, estamos hablando de unos procedimientos pues siempre minoritarios, como decía antes. Vienen a constituir en torno al 2% de las nulidades que se plantean en España, ¿no? Por tanto, realmente es una cifra pequeña en ese sentido. Y ello a pesar de que se trata de un procedimiento plenamente eclesial y particularmente ágil en su resolución, ¿no? Es un procedimiento muy poco formal y en este sentido, pues la verdad es que permite realmente una rapidez en su tramitación que verdaderamente pues es un elemento, no digamos, a tener en cuenta. Conforme nos muestra la experiencia, ¿no?, y así lo constaté del estudio de más de un centenar de casos pues, que están recogidos en el libro que citaba anteriormente Mónica, su tramitación, la tramitación de este procedimiento en la fase diocesana viene a tardar en la mayoría de los casos bastante menos de un año. Y lo cierto es que podría sustanciarse perfectamente en 3-4 meses, habida cuenta por las características de este procedimiento, ¿no? Y en la sede apostólica la resolución de la causa pues, suele tardar habitualmente entre 2 y 6 meses. Naturalmente este periodo pues, en circunstancias ordinarias, ahora mismo pues, no sé lo que podría ser, ¿no? Bien, la infrautilización de este procedimiento, como comento, puede ser debida a varias razones. Algunas de ellas serán razones necesarias, ¿no?, derivadas de la propia configuración y los propios requisitos de estas disoluciones, puesto que evidentemente no es tan habitual que un matrimonio no haya sido nunca consumado. Pero en otras ocasiones, en que sí se produce el supuesto fáctico de la no consumación, se observa, de todos modos, cierta reticencia a plantear este procedimiento. En ocasiones porque si concurre también con algún posible motivo de nulidad, pues pueden los fieles, efectivamente, legítimamente, pues preferir tener un matrimonio declarado nulo que un matrimonio disuelto por el Romano Pontífice, ¿no? Pero en otras ocasiones,
creo que la poca utilización de este procedimiento viene muchas veces derivada a veces del desconocimiento de este propio solución, digamos, o por un malentendimiento a nivel sustantivo de los requisitos de la consumación del matrimonio, o un malentendimiento de las exigencias de prueba, o sea, qué exige la prueba de la no consumación. Muchas personas que siguen pensando que si no es posible la prueba física, ginecológica, no cabe, ¿no?, demostrarlo, y eso no es así. La inmensa mayoría de las causas se tramitan sin esta prueba y se concede la disolución, ¿no? Cuando no, también en ocasiones quizás la infrautilización de este procedimiento pueda venir dada por peculiaridades características, ¿no?, procesales, características de la regulación de estos procesos, ¿no? Y me refiero, pues, a cuestiones como la falta de motivación de las decisiones, que dificulta el conocimiento de los criterios utilizados en su resolución, o incluso las limitaciones que existen a una plena participación, ¿no?, del abogado en estos procedimientos, ¿no? Creo que probablemente este factor de las limitaciones a la participación del abogado pues pueda ser un elemento determinante de que no se planteen tanto estos procedimientos en casos en que cabría aplicarlos. A reflexionar, por tanto, sobre el alcance y los límites de la defensa letrada en estos procedimientos y sobre el fundamento o falta de él de algunas de las limitaciones legales existentes en el Código, dedicaremos los siguientes minutos. Conviene, sin embargo, previamente, para ubicar bien la cuestión, recordar algunas características de estos procedimientos de disolución. Como es bien sabido, este procedimiento viene regulado en los cánones 1697 a 1706 del Código de Derecho Canónico y viene completada su regulación por unas letras circulares de la Congregación de Sacramentos de 1986 que desarrollan más y detallan cómo debe tramitarse este procedimiento. El mismo, sabemos, se desdobla en dos fases bien diferenciadas, una fase diocesana de instrucción, en donde se recoge la prueba y que se realiza, como digo, en las propias diócesis, generalmente en el ámbito del tribunal eclesiástico, y otra segunda fase, una anterior fase decisoria, que ya se tramita ante la sede apostólica. Tradicionalmente venía tramitándose ante la Congregación de Sacramentos, pero a partir de 2011, a raíz del motu propio de Benedicto XVI, Quod Semper, la competencia para estudiar estas causas se pasó a un departamento específico que se creó en la Rota Romana, ¿no? Finalmente, la resolución como tal pues ya corresponde al Romano Pontífice, que es quien concede la gracia. Bien, a diferencia de lo que ocurre con las causas de nulidad, que son de naturaleza judicial, el procedimiento para la disolución del matrimonio rato y no consumado tiene naturaleza administrativa, pues en él los fieles no reivindican un derecho, sino que solicitan una gracia. De suyo, la disolución del matrimonio rato y no consumado es una decisión graciosa, discrecional, no debida, en justicia, cuya concesión corresponde al Romano Pontífice, si bien es verdad que la concesión de esta gracia exige que en un procedimiento jurídico se compruebe la concurrencia la concurrencia de los requisitos necesarios para que el Romano Pontífice pueda conceder, en su caso, esta gracia. La naturaleza administrativa de este procedimiento, unida a esta condición graciosa de lo solicitado, implica profundas diferencias entre este proceso y los procesos judiciales de nulidad matrimonial. Entre estas diferencias, pues las más notables es la inexistencia de un contradictorio procesal, propiamente dicho, la consideración del cónyuge o de los cónyuges como solicitantes u oradores en vez de como actores o demandantes, la intervención de un instructor en las diócesis en vez de un juez, propiamente dicho, la resolución, como he dicho antes, pues mediante rescripto pontificio en vez de mediante una sentencia judicial y la inapelabilidad de esta resolución. También en este carácter administrativo y gracioso de este procedimiento se ha querido fundamentar las importantes limitaciones que existen a la intervención procesal de los abogados. Si bien, como veremos, creo que esta es una cuestión que necesita algunas matizaciones. En efecto, como sabemos, dispone expresamente el canon 1701, en su párrafo segundo,
que en estos procedimientos, en los que sí debe intervenir necesariamente el defensor del vínculo, no se admite, sin embargo, la intervención de abogados, aunque, teniendo en cuenta la dificultad del proceso, puede, el obispo diocesano puede, no es tampoco necesario, puede permitir que tanto el orador como la parte demandada se sirvan de un jurisperito que les asesore. Hay que aclarar, en cualquier caso, que la intervención de este jurisperito, permitido por el obispo en su caso, no alcanza pues, a todas las funciones propias del abogado en las causas de nulidad matrimonial, sino que, como aclaran las letras circulares del 86, la actuación del jurisperito vendría limitada a 3 cuestiones concretas: a introducir la causa, auxiliar a las partes a introducir la causa, a aportar y proponer pruebas y, en caso de resultado negativo de la solicitud, a presentarla de nuevo si existieran por razones graves que no se hubieran tenido en cuenta o que no se hubieran podido probar adecuadamente. Debe decirse, respecto a la situación en España, en las diócesis españolas, que se observan entre ellas significativas diferencias a la hora de permitir esta actuación del jurisperito. En algunos tribunales, la intervención de esta figura del letrado, al menos de modo explícito, es prácticamente inexistente. Hay muchísimas reticencias a permitir su actuación. Mientras, en cambio, en otras diócesis se admite con normalidad la intervención de este jurisperito y en alguna incluso, por ejemplo, el Tribunal de la Diócesis de Almería, por ejemplo, viene esta normalización de la participación de esta figura, es tan notable que viene incluso regulada en el mismo reglamento del Tribunal Eclesiástico. Por tanto, se entra en vía de normalidad en que los abogados del elenco también puedan auxiliar y actuar como jurisperito en estos procedimientos. Bien. Vamos a ver en qué se concreta esta intervención del jurisperito en estos procedimientos, cuál es el alcance y cuáles son también los límites, como estamos diciendo, de esta intervención del abogado. El primer momento, como comentábamos, es la introducción de la causa. Y es un momento de especial importancia en el que es fundamental la labor de asesoría del letrado para orientar al fiel y para ayudarle a tomar la mejor decisión posible respecto al modo en que conviene plantear su caso en sede canónica. En este periodo preparatorio podemos distinguir a la vez 2 momentos. En un primer lugar, para mi juicio el más importante, la determinación de la vía procesal a seguir. Presupuesto que nos encontramos ante el supuesto fáctico de un matrimonio no consumado, ¿no?, en el cual, por tanto, no se ha producido con posterioridad a la celebración del matrimonio el acto sexual consumativo del matrimonio, la primera decisión a tomar sería si resulta preferible plantear efectivamente, puesto que es posible, un procedimiento de disolución de matrimonio no consumado, o si por el contrario cabría plantear un proceso declarativo de la nulidad si se ve que hay algún motivo que provoca la misma. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que el hecho ciertamente anómalo de que una pareja que contrae matrimonio no lo consume después puede apuntar en muchas ocasiones a la posible concurrencia también de una causa de nulidad que hubiese viciado desde el inicio ese matrimonio, bien por impotencia de una de las 2 partes, bien por incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio o por simulación, por no haber querido realmente la persona contraer ese matrimonio y de ahí se derive pues, la falta de consumación del mismo. Del análisis de los expedientes que se tramitan en las diócesis españolas se deduce que existe una gran variedad de motivos atribuibles tanto al varón como a la mujer que pueden provocar la no consumación conyugal, entre las cuales cabe citar pues, dificultades de naturaleza psíquica, disfunciones provocadas por causas orgánicas que impiden o dificultan gravemente la realización del acto sexual, también en ocasiones la falta de amor o la falta de atracción sexual recíproca, o incluso pues, conductas voluntarias de alguno de los esposos que realmente se niega, por el motivo que sea, en algún caso
más bien patológico, pero en otros, pues claramente como acto de su voluntad, se niega a consumar el matrimonio. Hay casos muy evidentes en que ni siquiera se inicia la convivencia conyugal, ¿no? Serían casos de esposo a la fuga, ¿no? En que justamente, inmediatamente después de celebrado el matrimonio, pues a veces sin llegar siquiera al banquete, al convite nupcial, el esposo, digo el varón porque hasta los casos que he visto son siempre de varón, pues el varón huye y ni siquiera, como digo, se inicia la convivencia conyugal, pero en otras ocasiones, curiosamente, estos casos de matrimonio no consumado se observa que con frecuencia la convivencia se alarga durante un periodo incluso a veces notable de tiempo, pues bien porque la pareja está intentando solucionar los problemas que tienen en este ámbito, etcétera, ¿no? Como media, o mejor que como media, el periodo más habitual en las causas que estudié en su momento, tampoco esto pretende ser una cosa estadística, pero bueno, la media más habitual de duración del matrimonio en aquellas causas era la de que la convivencia conyugal había durado entre 3 y 5 años, que ya es una cifra bueno, pues notable, ¿no? Pero en algunos casos extremos incluso se había alargado la convivencia matrimonial durante 15 años, 20, etc. Una conclusión deducible de los supuestos fácticos que se plantean en estos procedimientos, de los casos, de lo que los cónyuges y los testigos pues realmente dejan ver de cómo ha sido esta convivencia durante mayor o menor tiempo, pero cómo ha sido esa convivencia, nos deja ver que realmente los matrimonios no consumados presentan una muy escasa entidad antropológica y conyugal, ¿no? La mayoría, al menos de estos matrimonios. Son uniones sumamente conflictivas, son uniones muy insatisfactorias, de muy escasa integración conyugal, matrimonios que difícilmente responden y reflejan pues, lo que es la consideración no canónica del matrimonio como íntima comunidad de vida y amor o como consorcio in totius vitae, consorcio de toda la vida, y en las que tampoco se realiza ni siquiera mínimamente muchas veces el bien de los cónyuges, uno de los fines a que tiende el matrimonio. En muchos de estos supuestos fácticos de inconsumación, por tanto, la primera valoración a hacer sería discernir si en ese caso concreto, además de la no consumación, concurrió también algún motivo de nulidad y, en su caso, en caso afirmativo, pues decidir si es preferible plantear el caso por la vía de la disolución o por la vía de la nulidad. Esto plantea o toca un punto delicado en cuanto que afecta de algún modo a la compatibilidad lógica o sistemática entre la nulidad y la disolución. Conceptualmente, como sabemos, la disolución presupone de suyo la validez del matrimonio, pues en buena lógica jurídica solo podrá ser disuelto un vínculo matrimonial válido, ¿no? Aunque evidentemente tampoco es necesario probar la validez del matrimonio para poder proceder a su disolución. La validez se presume a partir del hecho de la celebración. Sin embargo, pese a esta aparente contradicción o incompatibilidad lógica entre la nulidad y la disolución y que podría parecer que lleva a no plantear supuestos de disolución si realmente hay motivo de nulidad, ¿no? Sin embargo, observamos que la misma legislación canónica, en caso de posible concurrencia de ambas figuras, de la nulidad y de la disolución, no solo rechaza expresamente cualquier preferencia de la nulidad sobre la disolución, sino que parece favorecer, curiosamente, la utilización de los procedimientos disolutorios en aquellos casos en que sea posible. Así, las letras circulares del 86 permiten expresamente al obispo instruir el proceso de disolución incluso en el supuesto de que hubiera indicios, ya desde el mismo escrito de preces, se dedujeran indicios sólidos de la nulidad del matrimonio. Aún más clara, en este sentido, es la regulación codicial, al prever tanto el renovado canon 1678, párrafo cuarto, tras la redacción dada por Mitijudes, como el anterior canon 1681, preveían la posible suspensión de la causa de nulidad, siempre con el consentimiento al menos tácito de las partes, puesto que en las causas de nulidad sí se ejerce un derecho, se está ejercitando una acción, pero cabe, y de algún modo el Código lo contempla de modo favorable, cabe suspender la causa de nulidad planteada y solicitar la disolución al romano pontífice del
matrimonio por no consumación, ¿no? En caso que de la exclusión de la causa de nulidad se sigan pues, pruebas respecto a esta no consumación. Igualmente, ya en la resolución de estas causas también es clara la praxis pontificia. Los casos estudiados muestran cómo con cierta frecuencia se disuelven matrimonios cuya nulidad resulta más que dudosa, ¿no? Bien por impotencia, como decía antes, bien por defectos de consentimiento, sea del ámbito de las incapacidades psíquicas o sea del ámbito de la simulación, fundamentalmente, ¿no? Y a pesar de estas nulidades pues bastante claras, bastantes veces, lo cierto es que la Santa Sede concede la disolución pontificia, si bien es verdad que en estos casos la concede ad cautela, es decir, para el supuesto de que el matrimonio fuera válido. Se trata de una praxis que a la vez que tutela la coherencia jurídica, atiende al fin pastoral del derecho canónico y salvaguarda el bien de los fieles, a los que se da la respuesta más efectiva para su caso, removiendo, en el supuesto de que existiera, removiendo el obstáculo jurídico que les impide contraer nuevo matrimonio. Hay que darse cuenta que con esta praxis de disolver ad cautelam matrimonios pues muy probablemente nulos, no se pone en cuestión la indisolubilidad del matrimonio, porque el matrimonio o es nulo o es disoluble, en cualquier caso, ¿no? Por tanto, digamos, podemos concluir que este modus operandi de la Santa Sede pone o antepone la salus animarum, el bien de las personas, de los fieles, a otras consideraciones de técnica jurídica, que aunque sean importantes, pues son de algún modo secundarias en esta materia, ¿no? Por lo que creo que es una praxis que merece una valoración claramente positiva. En consecuencia, debe afirmarse la libertad del fiel, la libertad de elección del fiel a la hora de plantear o de determinar por qué vía quiere plantear su caso. Siempre que se cumplan los respectivos requisitos para la declaración de nulidad o para la disolución pontificia de matrimonio no consumado, la salus animarum aconseja hacer uso, en su caso, de una o de otra vía, sin formalismos excesivos y sin dirigismos o apriorismos por parte del tribunal en esta materia, ¿no? Creo que lejos de todo proteccionismo indebido, debe reconocerse que en principio es al propio fiel que ha pasado por esa experiencia de una convivencia matrimonial pues, traumática o problemática y de una ruptura conyugal definitiva, a quien corresponde valorar y decidir a qué remedio canónico quiere acogerse, teniendo en cuenta, para hacer esto, ¿no? Pues para tener esa libertad de elección y poder tomar esa decisión, habrá que tener en cuenta los hechos, ¿no? Por un lado, los hechos de ese matrimonio, las pruebas con las que se cuenta, muy importante a la hora de decidir por qué vía se quiere ir, pues con qué pruebas se cuenta, las diferencias procedimentales entre un proceso de nulidad y un procedimiento de disolución, como incluso las posibles consecuencias jurídicas tanto en el ámbito canónico como civil, ¿no? Pues en los supuestos o en los países en que pueden ser reconocidos o ajustados al derecho del Estado tanto la nulidad como la disolución, ¿no? Y obviamente, para poder tomar esta decisión de modo fundado, una decisión en la que están implicadas, como digo, tantas consideraciones, es necesario que el fiel esté bien asesorado, ¿no? Para no perjudicar y poder tomar de un modo consciente y fundamentado esta decisión, ¿no? De por qué vía seguir. Creo que aquí, por tanto, la labor de los abogados es fundamental, es insustituible, diría yo, claramente, y creo también, creo que hay un elemento en este sentido deontológico, me permitiría decir, en la labor de los abogados pues, del elenco de los tribunales, ¿no? A la hora de ser honestos, claros, transparentes, de fundamentar bien, ¿no? Pues, y de informar bien a los fieles de todas las opciones con las que cuenta, de informar bien de las consecuencias y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, para que el fiel pueda tomar la decisión del modo más fundado posible, pero evitar, que es donde entraría lo deontológico, pues bueno, evitar un poco pues que a veces esa cierta tendencia a forzar la presentación a veces de causas de nulidad, cuando podría ser más claro o más sencillo acudir a la vía de la disolución, pues de algún modo porque es verdad que la visibilidad de la labor del abogado y la participación del abogado indudablemente es mucho mayor en las causas de nulidad matrimonial que en las de disolución. Pero creo que aquí la
pues eso, la responsabilidad del abogado, su buen hacer canónico y profesional, pues debería llevar a velar siempre por el bien, en primer lugar, del cliente, del fiel, ¿no? al que está asesorando. Bien, si una vez hecha esta ponderación de la que hablamos, se viera más conveniente ir por el procedimiento de disolución, la intervención del abogado resulta también sumamente importante a la hora de redactar el escrito de preces. En este escrito de preces deben exponerse los hechos, los argumentos que fundamentan la solicitud, es decir, aquellos hechos relevantes de la relación de pareja, de la vida conyugal, de los que se deduzca efectivamente que se dan la concurrencia de los dos requisitos exigidos por el derecho para que pueda el Romano Pontífice conceder esta gracia. Es decir, que quede claro del escrito de preces que se cumplen los requisitos de que el matrimonio no ha sido consumado y no es tan sencillo o tan evidente siempre el alcance de la no consumación, y quede también claro del escrito de preces que concurre también el segundo requisito, que es la existencia de justa causa. Ambos son igualmente necesarios para la posible concesión de la disolución, si bien es verdad que el más complejo de ellos, lógicamente, es la prueba de la no consumación. Asimismo, también el escrito de preces debe constar y debe ya detallarse las pruebas con las que se cuenta para poder probar ambos extremos. Hemos dicho que es un procedimiento muy poco formal, no hay una apertura del periodo probatorio en sentido estricto, etcétera, sino que todo se sustancia más sucintamente y, por tanto, ya en el escrito de preces conviene que la parte identifique perfectamente pues con qué pruebas cuenta para que luego el instructor pueda recogerlas con agilidad, ¿no? Y con rapidez. Se trata, como digo, de la redacción de este escrito de preces, se trata de una importante contribución, por tanto, del jurisperito, como pone de manifiesto, por vía negativa, podríamos decir, la praxis de aquellas diócesis españolas en que se observan esas reticencias que comentaba antes a la intervención pues, más activa del abogado. Es verdad que la regulación de este procedimiento prevé expresamente que se procure que el escrito de preces contenga la narración genuina de los hechos, que haya realmente una narración detallada y genuina de los hechos que dieron lugar a la no consumación. Dice la regula Servande que realizada a ser posible por las mismas partes con el fin de evitar escritos estereotipados, pero lo cierto es que, lógicamente, el orador no suele redactar personalmente estos escritos pues, por ausencia de conocimientos técnicos, ¿no? Es más adecuado, por tanto, que, aunque este escrito vaya firmado efectivamente por la parte, sea el letrado quien lo redacte, recogiendo fielmente, eso sí, los hechos que le transmite la parte y identificando bien, el letrado podrá identificar bien pues, todos los elementos necesarios para demostrar la no consumación. Por el contrario, en aquellas diócesis pues, más reticentes a admitir escritos redactados por el jurisperito, lo cierto es que acostumbran a encomendar a algún oficial del tribunal la redacción de estos escritos de preces, precisamente para ayudar, ¿no? o suplir la falta de conocimiento de la parte, pero en estos casos, como se observa de los expedientes, en estos supuestos con mucha frecuencia pues lo que da lugar es a escritos sumamente sintéticos, descontextualizados, muy similares los unos a los otros, ¿no? Lo que realmente pues, dificulta notablemente la correcta labor de la instrucción del instructor y provoca dilaciones indebidas en la causa. Pero con un buen escrito de preces pues, realmente ayuda mucho a que el proceso sea más ágil. Bien, y por otro lado, aunque esto no lo dice expresamente la norma, pero también es claro que el abogado puede jugar un papel muy determinante de auxilio a la parte en el supuesto de que este escrito de preces sea inadmitido por el obispo o por su delegado, ¿no? En este supuesto prevé el canon 1699, párrafo 3, reconoce el derecho de la parte a recurrir contra este decreto de inadmisión, a recurrir ante la sede apostólica, lo cual exige, lo cual es algo complejo, sobre todo para una parte que no esté asesorada
por letrado, ¿no? Este recurso ante la sede apostólica en realidad hace referencia a los trámites del recurso jerárquico de notable complejidad, hay que decirlo, ¿no?, para ser interpuesto directamente por una parte que carece de conocimientos técnicos, ¿no? Por ejemplo, este recurso ante la sede apostólica exige previamente que en el plazo fatal de 10 días se solicite al obispo la revocación o enmienda de su decreto para poder ser interpuesto, etc., ¿no? Por tanto, creo que aquí claramente el papel del jurisperito pues, es claramente necesario, ¿no? La experiencia muestra con frecuencia cómo, de hecho, pues el desconocimiento procesal y la complejidad que tienen este tipo de recursos provoca en la práctica que el fiel que no actúa asistido de jurisperito pueda verse seriamente perjudicado en sus derechos, ¿no?, por pura ignorancia, por no saber, ¿no?, que cabe este recurso, por aceptar como inevitable pues, un rechazo de su escrito de preces o incluso un archivo por parte del instructor de las actuaciones, etcétera, decretos todos ellos que son recurribles, pero evidentemente que la parte carente de conocimientos técnicos no tendrá en su mano pues, realmente promover si no tiene esta asistencia letrada efectiva. Es claro, por tanto, que el adecuado ejercicio de los derechos procesales que el mismo derecho reconoce a las partes depende en gran medida del auxilio del jurisperito. Bien, esto respecto a la introducción, podríamos decir, del procedimiento. En cuanto a la labor del abogado en la proposición y práctica de la prueba, ya se han indicado las limitaciones que existen a una participación activa del abogado en este procedimiento, digamos una participación homologable a los derechos que tiene de participar en la práctica de la prueba el abogado en las causas de nulidad matrimonial. Bueno, pues en estos procedimientos, por el contrario, no cabe que el abogado esté presente en la recogida de la prueba, ¿no? Sin embargo, pese a esta limitación, la praxis muestra la importancia de que el abogado efectivamente pues, tenga una labor diligente y certera a la hora de identificar bien con qué prueba cuenta la parte, de plantear bien esta prueba, y esta es una labor importante no solo, por supuesto, y primordialmente, pues por el interés del mismo fiel, de la misma parte y por la celeridad del procedimiento, como comentaba antes, sino también por salvaguardar de algún modo la misma coherencia del sistema. Evidentemente, el instructor tiene la potestad de ordenar de oficio toda la prueba que estime pertinente, pero muchas veces la praxis española al menos muestra cómo en estos supuestos de ausencia de jurisperito la actuación procesal del cónyuge orador tiende a ser pasiva, por lo que con frecuencia el impulso del proceso, la solicitud de las pruebas recae en el defensor del vínculo, ¿no?, que se ve paradójicamente convertido por un lado en asesor del juez y por otro lado pues casi que en auxiliar de la parte oratriz, ¿no?, pues para permitirle, digamos, actuando pro rei veritate en vez de pro vínculo, permitir que esta parte pues, pueda realmente demostrar, en su caso, la no consumación del matrimonio. Esto, que bueno, se entiende y tiene su sentido, pero no deja de constituir una disfunción de la dinámica procesal y de la propia misión que tiene encomendada legalmente el defensor del vínculo. Bien. Hasta aquí, podríamos decir, están las posibilidades de intervención del jurisperito en el procedimiento. Más allá de la introducción de la petición, de la solicitud y de la orientación sobre la prueba a proponer, no prevé la normativa, como hemos indicado, ninguna ulterior intervención del abogado, tampoco de la parte, hay que decirlo, en la tramitación de estos procedimientos. Es decir, una vez recogida la prueba por el instructor, la publicación de las actuaciones se hace únicamente al defensor del vínculo con el fin de que éste emita su informe final. Es verdad que el canon 1703 establece que puede el instructor informar a las partes de que ha surgido algún obstáculo grave en su petición, pues por si puede añadir alguna prueba más, etcétera, ¿no? O puede incluso mostrarles algún documento o algún testimonio si lo solicita. Sin embargo, hay que insistir que esta posibilidad del 1703 no equivale, desde luego, ni mínimamente a lo que es una publicación de las actuaciones en sentido estricto.
No tiene el contenido y la extensión de la publicación y, sobre todo, no viene configurado como un derecho de las partes, sino que realmente pues, depende de la discreción graciosa, también en este caso del instructor. La parte, como hemos dicho, no presenta alegaciones y la fase diocesana concluye, por tanto, pues, con las observaciones del defensor del vínculo, la relación sumaria del procedimiento que hace el instructor recogiendo toda la prueba y el voto del obispo diocesano, tras lo cual pues, se envía todos los autos a la sede apostólica para que prosiga allí la tramitación y el estudio del expediente. Solo prevé las letras circulares, como comentaba antes, la posibilidad de que el jurisperito, en caso de respuesta negativa de la sede apostólica, que se devuelvan la causa negativamente, pueda ver los autos, pueda ser autorizado por el instructor a ver los autos para valorar si procede presentarla de nuevo, pues bueno, si procede porque hubiera pues, prueba no aportada, etc., ¿no? Entonces, para hacer ese estudio, ese juicio. Bien, como valoración global de la actual normativa, puede decirse que estos procedimientos, pese a sus peculiares características y a las limitaciones que ya he marcado, salvan al menos el mínimo necesario para considerar no infringido sustancialmente el derecho de defensa, ¿no? Porque salvan la audiencia de la parte y salvan la posibilidad de aportar prueba, ¿no? Así lo reconoce no solo la regulación canónica, sino incluso el mismo Tribunal Supremo español en aquellas resoluciones recaídas en casos de homologación o de ajuste al derecho del Estado de los rescriptos pontificios concedidos en casos de disolución de matrimonio no consumado. El Alto Tribunal español reconoce y admite que no cabe considerarlos a priori como vulneradores de los principios básicos de defensa ni de tutela jurisdiccional porque salva pues, esas posibilidades de audiencia y de proposición de prueba. No obstante, dicho esto, me parece que aun salvándose el mínimo, sí sería necesaria, o al menos muy conveniente, una mejor salvaguarda de las garantías procesales en estos procedimientos. Sería, a mi juicio, aconsejable, por tanto, erradicar algunas praxis forenses indebidas, como las que he comentado, de aquellos tribunales o diócesis que ponen trabas o no permiten directamente incluso la limitada participación del jurisperito prevista en el código, ¿no? Realmente creo que esto es un perjuicio serio al fiel, ¿no? y que tiene poca justificación. Y más hondamente, o dando un paso más, diríamos, pues ya de iure condendo, podríamos decir, sería conveniente también, a mi juicio, hacer una revisión de la normativa canónica que suprimiese algunas de las limitaciones procesales que no encuentran justificación suficiente dentro del propio ordenamiento canónico y que pueden afectar gravemente pues, a ese derecho de defensa de las partes en una cuestión que toca, en definitiva, aunque, insisto, tenga sus peculiaridades respecto a los procesos de unidad, no están ejerciendo un derecho, ¿verdad? Pero sí toca a la determinación del propio estado de vida en la Iglesia, ¿no? Y toca, por tanto, algo muy, muy hondo de la persona, ¿no? Creo que sería conveniente hacer esta revisión porque lo cierto es que la naturaleza administrativa de este procedimiento no excluye de suyo la intervención de abogado y procurador, todo lo contrario. El recurso jerárquico contra los actos del obispo reconoce expresamente en el canon 1738 el derecho de las partes a servirse de abogado y procurador para hacer valer sus derechos, ¿no? Incluso en actos, digamos, más externos o menos importantes que estos que aquí, de algún modo, pues están ventilando. Y tampoco el carácter gracioso, no debido, injusticia, discrecional de la concesión de la disolución del matrimonio por no consumación, tampoco, creo yo, es motivo suficiente para impedir una más activa participación del abogado. Es cierto que en este procedimiento, ya lo hemos dicho varias veces, no está en juego el ejercicio de un derecho, como sí ocurre en los procesos judiciales de nulidad. Se está solicitando una gracia, pero hay que matizar que la naturaleza graciosa de la disolución se predica en cuanto a su concesión o no por el romano pontífice, quien no está obligado en ninguna causa a concederla. Aunque quede probadísima la no consumación, no está obligado a conceder la gracia. Es algo gracioso, efectivamente, es algo discrecional.
A diferencia, podemos decir, de los jueces, que sí que están obligados a declarar la nulidad si de los autos del proceso consta con certeza la misma, ¿no? Pero, sin embargo, como digo, este carácter gracioso que sí afecta al momento de concesión de la disolución o no, no afecta a los presupuestos de la misma, que son de suyo de naturaleza declarativa. Si ha sido consumado o no ese matrimonio, no es algo gracioso, es algo declarativo, ¿no? Y la labor de investigación que se hace sobre esto, la prueba de este hecho objetivo, que es el que permite efectivamente que posteriormente el Papa conceda o no la gracia, sí debería, en la prueba de este hecho objetivo, sí debería garantizarse suficientemente y con toda amplitud el derecho de defensa de las partes, tanto orador como demandado. La concesión de la gracia exige la demostración de unos presupuestos fácticos, como comentamos, la no consumación del matrimonio y la justa causa para la dispensa, que son de notable complejidad técnica y que demandan unos conocimientos sustantivos y procesales de los que habitualmente carecerá el cónyuge solicitante. En concreto, el tema de la no consumación, no vamos ahí no podemos desarrollar, ¿no? toda la regulación sustantiva, pero hay requisitos, por ejemplo, el del modo humano, que tiene una notable complejidad, ¿no? Y esto no es tan sencillo, o algún otro, los casos difíciles, etcétera, pues son supuestos de no consumación que tienen una complejidad máxima, diría yo. Sería, por tanto, conveniente suprimir las limitaciones a la intervención de los abogados en estos procedimientos, al menos en la fase diocesana, en la fase de instrucción, quizás no probablemente en la de resolución, pero sí en la de instrucción, permitiendo al solicitante decidir con libertad pues, cuál es el mejor modo de plantear su solicitud ante el Romano Pontífice, si personalmente, si asistido de un letrado, del elenco, por supuesto, o si haciendo uso del patrono estable del tribunal. Pero, en principio, creo que esto garantizaría pues, el derecho de los fieles a plantear bien su solicitud y, como decía antes, también a ejercer adecuadamente aquellos derechos procesales que el mismo código, la misma regulación les reconoce en estos procedimientos. El derecho de recurso contra decretos perjudiciales, del instructor, del obispo, etc. Esta modificación canónica, por otro lado, como también estoy insistiendo en ideas que he dicho antes, pero bueno, como también he dicho antes, creo que no solo permitiría salvaguardar mejor los derechos de los fieles, sino que también favorecería una más adecuada tramitación de este procedimiento, evitando pues, esas disfunciones procesales a que hacía alusión anteriormente, pues esas disfunciones que provocan la actual regulación en la que el defensor del vínculo al final pues, se puede ver convertido en ocasiones pues, casi en auxiliar de la parte que pide la gracia, ¿no? En este sentido, y en relación a esta propuesta, ¿no? Pues, ya de modificación del derecho, creo que resultan especialmente relevantes las novedades introducidas por la autoridad eclesiástica en la tramitación de estos procedimientos superrato en Portugal. Me refiero a la carta circular de la Asignatura Apostólica de 31 de mayo de 2009, que solo para las causas portuguesas, es verdad, pero a efectos de no perjudicar su posterior ejecución civil conforme a la nueva regulación dada por el Concordato de 2004 entre la Santa Sede y el Estado portugués, modifica ligeramente el procedimiento de disolución del matrimonio no consumado, insisto, para las causas portuguesas, ¿no? Es muy interesante esta carta circular porque exige que en estos procedimientos se respeten los principios del contradictorio y de igualdad y defensa de las partes, exige que se produzca la publicación de las actas también en estos procedimientos, a diferencia de lo que ya hemos visto regula el ordenamiento universal, y exige también que se garantice a ambas partes, tanto la actriz como demandado, la posibilidad de recurrir al auxilio de un jurisperito. De hecho, en esta carta circular, la asignatura parece apuntar a una cierta asimilación de estos procedimientos disolutorios con los procesos judiciales de nulidad matrimonial, al insistir en que el obispo diocesano, una vez recibida la petición, debe ordenar la instrucción del proceso, haciendo las adaptaciones necesarias, debe ordenar la instrucción como en las causas de nulidad matrimonial, ¿no? Reforzando ese paralelismo y prestar especial atención, leo literalmente, al respeto por los principios de igualdad de partes y de contradictorio y a aquellos elementos que puedan perjudicar a las partes en su derecho de defensa, como son la citación a las partes, como es la presentación de pruebas
la deducción de conclusiones, el examen y el examen de los autos, que debe poder hacerse siempre auxiliado de jurisperito. Es cierto que no se concreta con detalle el alcance de estos cambios. Realmente, a raíz de a tenor de esta carta circular, no puede decirse que la actuación del abogado en estos procedimientos quede ya totalmente equiparada y asimilada a la actuación del abogado en las causas de nulidad, pero sí me parece ciertamente significativa la insistencia de la asignatura apostólica en la salvaguarda del derecho de defensa de ambas partes, ¿no? Pudiendo considerarse, como digo, realmente una innovación respecto a lo regulado en el Código, el reconocimiento del derecho de las partes a examinar los autos con ayuda o a través de un jurisperito, ¿no? Y también del derecho de las partes a deducir conclusiones. Es verdad que no queda muy claro, es algo oscura esta expresión de deducir conclusiones, no queda muy claro si hace referencia a la posibilidad de, una vez publicadas las actuaciones, visto lo que hay, solicitar un suplemento de prueba para que quede más clara, o si alcanzaría también el derecho a proponer alegaciones en defensa de la propia solicitud. Personalmente creo que está limitado a lo primero, a proponer que se complete la prueba, ¿no? Pero en cualquier caso, pese a sus limitaciones, no cabe duda de que la asignatura hace para estas causas portuguesas un reconocimiento del derecho de la parte a valerse del auxilio de un abogado, de un jurisperito, en estos procedimientos mucho mayor, mucho más amplio que el que le reconoce la legislación universal. Esto pues, aparte de una cierta discriminación, podríamos decir, hacia los fieles que incoen sus peticiones en otros países, que no sean Portugal, pues hacia los fieles españoles, por ejemplo, ¿no? En la parte que nos toca, pero bueno, pues aparte de esto, que ya me parece importante, pero sobre todo supone un cierto reconocimiento, un reconocimiento implícito que hace la asignatura apostólica de la dificultad de considerar suficientemente salvaguardadas en estos procedimientos las garantías procesales y el derecho de defensa. Bien, concluyo ya sintetizando, resumiendo lo que he dicho. Creo que en definitiva, incluso con la actual regulación, con todas sus limitaciones, creo que hay un amplio campo de actuación para la labor de los abogados canónicos en la asesoría y en la preparación de los procedimientos de disolución del matrimonio no consumado, la asesoría de los fieles, la orientación previa, la determinación de la vía a seguir, como comentaba antes, y de algún modo, pues, cómo plantear mejor la causa, de tal modo que realmente la intervención y auxilio de los jurisperitos en estos procedimientos aparecen claramente como muy necesarios para la ayuda y que las partes puedan proponer con todas las garantías su solicitud y, en último extremo, también para la misma dinámica procesal, ¿no? No obstante, o precisamente por esto, sería, a mi juicio conveniente, pues, proponer una revisión de la praxis actual en aquellos tribunales, en aquellas diócesis en que hay más reticencia, como he dicho, pues, a una intervención más activa de los letrados en estos procedimientos, e incluso, pues, ya en línea de sugerencia, para, pues, una posible reforma de la normativa que regula estos procedimientos, que convendría, creo yo, que se fuera ajustando o adaptando a lo previsto por la asignatura apostólica para las causas portuguesas. Pues realmente creo que el permitir la publicación de las actas y una intervención más explícita, más activa del abogado a lo largo del procedimiento, creo que redundaría en bien, sobre todo, de los fieles. Esta reforma permitiría aprovechar mejor toda la potencialidad que tienen estos procedimientos, como comentaba al principio, su rapidez, su falta de formalidades, de trámites, ¿no?, innecesarios, porque no cabe olvidar, como decía, que las disoluciones canónicas son soluciones tan eclesiales como las declaraciones de nulidad matrimonial y resultan complementarias con estas, ¿no?, en cuanto que pueden constituir un remedio ágil y eficaz para dar solución a situaciones personales y matrimoniales muy complejas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu
intervención perdón, que nos dicen que no se oye con la mascarilla. Pues decía que muchas gracias por tu estupenda intervención, por aclararnos toda esta materia, que a veces con los abogados no es que huyamos, pero sí que si no lo vemos muy claro, pues normalmente, aunque pueda haber esa doble causa de que va a haber una discusión, puede haber una causabilidad, sí que es verdad que a veces tiendes más hacia el tema de la nulidad que a meterte en un tema de discusión que quizás de entrada siempre es mucho más complejo. Creo que se explica muy bien el papel que puede tener el abogado con esa referencia incluso a las disposiciones de la circular del 2009 de Portugal, y bueno, esperemos que también sea extensible esa observación sobre el derecho de defensa que pueden tener los fieles, no solamente en Portugal, sino en el resto de todos los países, el resto del mundo. Pasamos ahora a hacer una especie de debate, si queréis, las preguntas, las dudas que tengáis, pues os ruego que nos las hagáis llegar, nos podéis hacer llegar por el chat. Creo que en la parte de abajo de las pantallas aparecen preguntas y respuestas. Si no las queréis hacer llegar a través de esa vía, pues estamos a vuestra disposición. Ahí ya tenemos dos preguntas, las dos primeras. Dice, estimada profesora, en el caso de matrimonios mixtos que han obtenido la dispensa de disparidad de culto, ¿podrían acudir a este procedimiento de disolución de matrimonio por no consumación? A ver, en principio, efectivamente, los matrimonios dispares, los que se contraen entre católico y no bautizado, que exigen la dispensa de disparidad de cultos, son también susceptibles, efectivamente, de solicitar la disolución, pero no por no, es decir, si además no han sido consumados, sí podría solicitarse por no consumación, pero en cualquier caso, incluso aunque haya sido consumado, puede solicitarse la otra posibilidad de disolución que reconoce el ordenamiento canónico, que es la disolución de matrimonio no sacramental. El matrimonio contraído con un no bautizado es no sacramental. Por tanto, en estos casos sí podría, sería otro procedimiento muy similar a este, pero distinto, tiene otra regulación específica, las normas del 2001 de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Este procedimiento in favorem fidei se tramita pues igual en sede diocesana, pero se tramita ante o se estudia en Roma ante la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces, es todavía muchas veces más sencillo de probar que la no consumación, porque basta probar el carácter de no bautizado de al menos uno de los dos esposos, ¿no? Para poder, efectivamente, que el Papa pueda conceder esta disolución. La siguiente pregunta, a ver, nos indican cómo se produjo la modificación para las causas portuguesas y qué es lo que lo motivó, si se conoce. Bueno, sí, vamos a verlo. Lo he comentado un poco de pasada. En las causas, a ver, esta modificación, esto es una carta circular a los obispos portugueses, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues en revistas científicas se ha hecho pública y se ha permitido su conocimiento y simplemente es que como en Portugal, bueno, igual que pasa en España, también los rescriptos pontificios, igual que las sentencias de nulidad de los tribunales eclesiásticos, los rescriptos pontificios pueden adquirir eficacia civil, pueden ser reconocidos al derecho del Estado. En la regulación anterior a 2004 pues era otra, pero en el nuevo concordato de 2004 pues sí se exige, pues, para hacer luego el juicio de homologación civil, exigía que hubiera mayor garantía del derecho de defensa de las partes. Por este motivo, la asignatura apostólica hay que decir que, a diferencia del caso español, que se solicita directamente por el artículo 778 de la Ley de Procedimiento Civil, se puede solicitar expresamente o directamente el reconocimiento. En el caso portugués, la sentencia de nulidad, bueno, el escrito pontificio también, aunque bueno, es pontificio, pero bueno, las sentencias de nulidad de los tribunales eclesiásticos tienen que ir visadas, autenticadas por la asignatura apostólica para poder llevarlas al juez civil. Entonces, la asignatura apostólica interviene muy directamente, digamos, en estas causas. Y el motivo fue eso, fue para garantizar que pudiera la regulación, o sea, el ámbito civil, pudieran surtir efecto también estas disoluciones
o estos rescriptos pontificios de disolución, porque efectivamente pues, se veía que en el ámbito jurisdiccional podía haber, así como en las cosas de la vida no, hay que salvar la publicación, hay que salvar el derecho de defensa por la propia naturaleza del proceso, es verdad que en estos procedimientos podía estar un poquito más en cuestión, ¿no? Y por eso de ahí surgió, vamos, tampoco sé yo más allá que esto, ¿no? Preguntan también, al no ser preceptiva la intervención de abogado, en caso de que el obispo permita su intervención, ¿qué alcance y límites establecidos? Permita su intervención con el alcance y límites establecidos, ¿los honorarios serían de cuantificación libre por el acuerdo entre las partes sin sometimiento a alguna instrucción del tribunal? Pues el gran tema de las costas y tasas y limitaciones de honorarios, pues eso depende de cada tribunal, de cómo vaya establecido, indudablemente. Ya digo, a mí me parece, pongo el ejemplo de Almería porque me parece, vamos, sobre todo porque es el único que conozco, espero que haya más, pero bueno, a mí ahí sí que me consta que en el propio reglamento del tribunal se prevé la participación de los letrados del elenco en estas causas y se prevé, efectivamente, pues, lo que pueden cobrar en función de costas, por eso vamos, en función de honorarios, mejor dicho, por su trabajo. Claro, en los reglamentos o en los diócesis en que no se permite, directamente no se permite, o bien, bueno, se tolera, pero no está regulado, pues claro, ahí ya habrá que aplicar mutatis mutandi la lógica de la disposición episcopal si la hay. Nos preguntan también, ¿es mejor presentar la nulidad o disolución? Y en todo caso, usar la no consumación como una prueba o elemento importante más. Pues es que eso depende de cada caso. Claro, habrá ocasiones, habrá que ver, pues eso, si verdaderamente lo central es la no consumación y hay prueba cierta de la no consumación, etcétera, en principio, ya digo, es un procedimiento más rápido. Si realmente la no consumación no se puede probar tan fehacientemente, claro, hay que insistir que la no consumación es la no realización nunca del acto sexual consumativo del matrimonio. Si hay dudas sobre este punto, etcétera, entonces quizás sea más aconsejable, pues quizás intentar ir por un proceso de nulidad en que, bueno, pues a lo mejor no hace falta probar que nunca en ninguna ocasión se ha podido realizar el acto sexual, sino basta comprobar, pues, una gravísima dificultad en ese ámbito, sobre todo si viene provocada por causa de una naturaleza psíquica, etcétera, ¿no? O por defecto de voluntad. Realmente que la no consumación venga a corroborar, o sea, un elemento que venga a corroborar pues, cualquier otro vicio de consentimiento, ¿no? O una posible impotencia. Es más complicado. Perdón, que es que al hilo de la pregunta que nos hacía en relación con el caso portugués, que estoy viendo tanto el chat como las preguntas, perdón, no sé si me escucha. Disculpad porque estoy viendo a la vez las preguntas que planteáis y el apartado de preguntas y respuestas con las que vienen en el chat, y la persona que nos hace la pregunta sobre el tema portugués también indicaba que en el caso español ya lo tenemos reconocido con la eficacia civil del superrato. ¿Cómo podríamos impulsar esa modificación? Es lo que nos preguntaban también en relación con la cuestión portuguesa, que creo que ha sido... Hombre, ahí ya efectivamente hay que reconocer humildemente nuestras limitaciones, pero yo sí creo que es importante, bueno, las leyes se hacen y se modifican y yo creo que ahí, pues, con todas las limitaciones, pero en mayor o menor medida, la doctrina, en un sentido amplio y con toda la humildad posible, pero bueno, las aportaciones doctrinales que hacen universidades, que hacen autores, etcétera, yo creo que es importante. Entonces me parece que, evidentemente, cada uno de nosotros a título personal, pues no sé si tenemos muchas vías directas de incidir, ¿no?, en una reforma legislativa, pero bueno, creo que sí que me parece importante ir creando por lo menos en el cuerpo de abogados, en el cuerpo de profesionales, en el cuerpo de canonistas, etcétera, ir creando conciencia de estas cuestiones, pues porque, bueno, pues la ley realmente vemos que es flexible y que de algún modo, pues desde la Santa Sede también hay una escucha, ¿no?, y una disposición a modificar, como se ha visto en los procesos de nulidad, con multitudes, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que por lo menos ser conscientes, lo que no se plantea es seguro que no se cambia. Vamos a plantearlo y si hay alguna posibilidad, pues otros deciden, evidentemente, no nosotros, ¿no? Nos plantean también que si en este tipo de procedimientos cabría patrocinio gratuito en caso de que
supongo no lo incluye en la pregunta, pero supongo que en caso de que al final el obispo permita esa actuación del letrado. Yo entiendo que ahí eso dependerá de cómo tenga regulada esta cuestión claramente cada diócesis, ¿no? En principio, evidentemente, ya he comentado el caso, lo conozco, si está prevista la intervención del jurisperito, puede cobrar honorarios o puede, lógicamente, si la parte tiene derecho a, o puede y debe, pues llevarse como gratuito patrocinio si la parte tiene derecho al mismo. No veo problema en ese sentido. La siguiente pregunta que se nos plantea es: ¿no cree la ponente que más que ser conveniente una reforma debería considerarse inaplazable el reconocimiento del derecho de todo fiel de valerse de abogado como tal, no como jurisperito en estos procesos? Hombre, yo siempre soy favorable a la intervención, a la plena garantía de los derechos de defensa, tanto en los procesos de nulidad matrimonial, también habría a veces praxis un poco que revisar, como también en este caso, yo en principio creo que se deduce de lo que estoy diciendo, creo que sería bueno efectivamente ir avanzando en esa línea. Ahora, es verdad que bueno, estos procedimientos son procedimientos muy especiales, es verdad que no deja de ser algo gracioso. Entonces, bueno, pues quizás una excesiva conflictividad o litigiosidad a que podría dar lugar a lo mejor pues, un reconocimiento total de la intervención de los abogados. A veces yo creo que es el miedo que hay un poco ahí detrás, ¿no? O a que se malmeta o se pueda un poco bueno, pues hacer que los fieles sean menos transparentes o menos sinceros, ¿no? A veces existe, por desgracia, pues alguna consideración un poco ahí quizás de fondo negativa hacia la labor del abogado, que yo creo, y eso sí que lo creo claramente, que hay que erradicar total y absolutamente. Yo creo que la mayoría de los abogados del elenco son personas pues, que cumplen muy bien su función deontológica, que ayudan muchísimo a la tramitación de todos los procesos en los que intervienen, en términos generales, y sobre todo creo que con sano realismo es que nadie puede impedir que el jurisperito asesore al fiel. Luego el fiel podrá no ir acompañado del jurisperito, pero la asesoría, en su caso previa, o la posible manipulación de los testigos o de los declarantes, que a veces creo yo que muchas veces está de fondo en algunas reticencias injustificadas a mi juicio, está claro que eso lo pueden hacer de todos modos. Entonces, yo creo que es mejor la transparencia, que efectivamente se reconozca con toda amplitud a los abogados pues una mayor presencia. Ahora, es verdad que por las peculiaridades del procedimiento, pues posiblemente exactamente un parangón exacto con las causas de nulidad matrimonial lo veo más complicado. O sea, una discusión, por ejemplo, de la causa con el defensor del vínculo, etcétera, lo veo más complicado, pero bueno, tampoco habría que pensarlo, tampoco habría que excluirlo. Nos escriben, nos dicen: buenas tardes, quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué medios de prueba podrían servir para acreditar la falta de consumación del matrimonio? Bueno, los medios de prueba son los mismos que en cualquier proceso también de nulidad. Es decir, pues la principal medio de prueba a raíz del Código del 83 pues es la declaración de las partes, la declaración sincera de las partes que evidentemente son quien mejor conoce lo que ha ocurrido en su matrimonio y más en un ámbito tan íntimo, ¿no? Y tan privado como es este de la no consumación. Por tanto, la fuerza mayor muchas veces y de suyo, ¿no? Y en el orden lógico pues lo tiene la declaración de las partes. De hecho, ya vamos en las cartas circulares, etcétera, se reconoce que el argumento moral es el argumento fundamental. El argumento moral viene constituido por las declaraciones de las partes, corroboradas en la medida de lo posible, que siempre en estos casos es limitado el conocimiento por los testigos, por manifestaciones del testigo, por cuestiones de credibilidad también, indicios, testimonios de credibilidad, de que la persona realmente está solicitando pues, esta disolución sinceramente, ¿no? En este sentido, y el argumento moral es el primer argumento probatorio para probar la no consumación. Por
Por eso decía antes, aunque lo he comentado un poco rápido, la prueba física ginecológica, en caso de que quepa, pues también evidentemente ayuda. Sería la prueba física, pues vendría constituido por informes periciales, ginecológicos, de virginidad, etcétera, o por informes médicos, urológicos o ginecológicos que reflejaran pues, alguna dificultad orgánica o alguna imposibilidad para la consumación, o que no se ha producido de hecho la consumación, pero estos informes, o sea, estas pruebas ya estrictamente periciales, pues hay que decir que son cada vez más raras, en ese sentido se ha notado un declive fuerte, un descenso rápido en la utilización de este medio de prueba, y no pasa nada, es decir, se sigue concediendo la disolución aunque no exista prueba física, digamos, de la no consumación. Es verdad que como muchas veces los motivos de la no consumación, pues muchas veces, como digo, radican en realmente dificultades de índole psicológica, muchas veces, sí que es verdad que muchas veces, o en los últimos tiempos, mejor dicho, pues en la práctica las reglas circulares no aluden expresamente a esto y no es necesario en sentido estricto, pero bueno, muchas veces se completa la declaración de las partes y de los testigos, se completa en caso de que se vea pues, necesario pues, para dar mayor certeza moral al hecho de la no consumación, se completa muchas veces con pruebas psicológicas. Es decir, cuando a veces no queda claro, la parte te dice que no se ha consumado, pero realmente es un poco, no queda muy claro las circunstancias, etcétera, pues bueno, ahí en esos casos a veces la prueba pericial psicológica pues arroja bastante luz sobre los motivos de la no consumación, etcétera. Es la prueba fundamental que suele. También, por supuesto, se han estado acudiendo para prueba, podría ser prueba documental o testimonios, pues si a raíz de esa dificultad en el ámbito íntimo conyugal la pareja ha estado acudiendo a sexólogos o a gabinetes o a terapias y tal, pues toda la documentación que se puede aportar en ese sentido, pues claro, ilumina mucho, ¿no? También. La siguiente pregunta que tenemos es la falta de fe de uno de los esposos, aunque esté bautizado, si es reconocida por ambos esposos, ¿es un motivo de disolución? Entramos en otras cuestiones. Sí, no, la falta de fe, como he dicho antes, además de esta disolución del matrimonio no consumado, solo cabe el matrimonio sacramental, y en cuanto sacramental consumado es absolutamente indisoluble, ¿no? Entonces, la única otra posibilidad sería, como he comentado, que el matrimonio sea no sacramental. Pero si el matrimonio es sacramental, porque ambos están bautizados y se han casado pues, canónicamente, en el caso de ser católicos, etc., en este caso la falta de fe de la persona no permite, o sea, no convierte en no sacramental ese matrimonio. Si lo es, porque el bautismo fue válido, en este caso, pues realmente, claramente no procedería, ¿no? La falta de fe podría quizás tener otras repercusiones, pues en algún capítulo de nulidad, pero no permitiría la disolución por el romano pontífice. La siguiente pregunta que tenemos dice doña Carmen Peña, saludos desde Sanlúcar de Barrameda. Quisiera saber si cabe aquí también la posibilidad de elegir jurisdicción por el cuasidomicilio de alguna de las partes. Bueno, la regulación ya del proceso, en principio, lo que prevé es la posibilidad de acudir, o sea, este procedimiento se plantea ante el obispo del domicilio de la parte que lo solicita, de la parte oratriz, ¿no? Es verdad que bueno, en principio también permite, las letras circulares permite también, es un poco llamativo, habida cuenta la naturaleza graciosa de la naturaleza específica, ¿no? De este procedimiento, un poco por analogía con lo previsto en el código, permite también que pueda, si es necesario, en algún caso, podría plantearse también la solicitud ante el obispo del lugar donde están la mayor parte de las pruebas, ¿no? Dado la naturaleza de este procedimiento que se discute, bueno, pues quizá el obispo se podría entender en ese sentido que si en el cuasidomicilio están los esposos, están los testigos fundamentales, ese cuasidomicilio, pues por la vía indirecta, ¿no? De la mayor parte de las pruebas podría quizás justificarse por ahí.
¿no? la solicitud. La segunda cuestión que nos plantea, saludos desde San Cristóbal de la Laguna, en materia de medios de prueba, ¿existe algún mecanismo para comprobar la validez de un medio de prueba propuesto, documental que afecte a una de las partes y que ha sido aportada sin consentimiento del orador o del demandado? ¿Y cuál sería el proceder en la fase de instrucción? No acabo de entender, o sea, ¿cómo verificar la validez? Sí, si existe algún mecanismo para comprobar la validez de un medio de prueba propuesto. Y por entre paréntesis, documentos que afectan a una de las partes y que han sido aportados sin consentimiento, imagino, del orador o del demandado. ¿Y cuál sería el proceder en la fase de instrucción? Es decir, cuando se aporta alguna prueba que afecte solamente a una de las partes, pero que se ha aportado sin consentimiento. Claro, ahí vamos a ver, yo creo que esta cuestión es más general, es decir, esto sería igual para los procesos de nulidad que para los de disolución, ¿no? Es más del ámbito procesal. En principio no es tanto la validez de esa prueba, sino lo que puede estar en cuestión en su caso es la licitud. En principio el juez, y por analogía, lo he dicho, pero todos los cánones, sobre todo los de recogida de la prueba, se aplican lo que sea posible, por supuesto, pero se aplican como de modo subsidiario en este procedimiento, ¿no? Por tanto, que ahí no hay especiales distinciones. Entonces, podría estar en cuestión si cabe admitir por lícita, o sea, al principio la prueba que se propone debe ser lícita y atinente y útil, ¿no? Atinente al mérito de la causa, que realmente sea importante para la causa. Entonces, bueno, ahí entiendo que la pregunta va más bien por el supuesto de decir, bueno, ¿es lícito aportar un documento de la otra parte sin consentimiento de esta o incluso con la oposición de esta? Bueno, ahí está la cuestión de la licitud de la prueba, pues es una de las cuestiones complejas. Lo que decía Vinitas con Rubi como criterio es que en principio la parte tiene derecho a valerse de toda la prueba que tenga, salvo que efectivamente conste manifiestamente su ilicitud, que puede venir provocada por la misma naturaleza de la cosa o por el modo de adquisición. Entonces, claro, dependerá en qué estamos pensando, si se ha robado un medio de prueba, etcétera, o la prueba, pues eso, además se ha robado un vídeo íntimo, pongamos por caso, etcétera, pues claro, puede efectivamente que sea claramente ilícita y no deba ser admitida. Pero en principio la presunción está a favor de la licitud. En cualquier caso, o sea, de la licitud de que la parte se valga de todos los medios de prueba de que pueda. Entonces, bueno, ahí ya habría que ver en concreto cada caso, ¿no? Para verlo. En cualquier caso, la parte que se considere perjudicada puede recurrir. Evidentemente puede decir al juez o al instructor en el procedimiento de disolución superlato que no admita esa prueba por ilícita. Lo que pasa es que vuelvo a ello. Para hacer ese recurso necesitará precisamente pues, estar bien asesorado en derecho. Tenemos otra cuestión que se nos plantea de si al momento de elegir una de las dos vías, nulidad o disolución, la parte oradora rechaza emplear la gracia a pesar de tener toda la prueba suficiente para emplearla. ¿Es aconsejable seguir su deseo con respecto a sus derechos personales o, por el contrario, introducirla paralelamente a la solicitud de nulidad? Bueno, a ver, claro, el que pide la gracia siempre es el orador, ya lo hemos dicho. O sea, si el fiel se niega a solicitar la gracia, pues lógicamente no va, que el abogado no puede disponer de la causa por su cliente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, evidentemente, si el fiel no quiere ir por lo que sea, por la vía de la disolución, pues no procede plantear en su caso, si quiere ir por esa vía, la nulidad. Digamos que ahí no veo cuestión ahí. Lo que puede ser cuestionable o lo que a veces sí se ha planteado es cuando ya está, lo digo porque como al final se mezcla la doble vía, lo que sí se ha planteado a veces, como decía antes, pues tanto con el viejo canon 1681 como con el actual 1678 párrafo cuarto, es el alcance de la potestad del juez, por ejemplo, pues de las partes que están tramitando una causa de nulidad. Claro, hace falta, decía el canon 1681, hace falta el consentimiento de ambas partes para pasarla a disolución. Esto es lógico porque el que si mi matrimonio es nulo se declare eso es un derecho de la parte. Ahí esta parte está ejerciendo una acción y no puede suspenderse ese proceso si no hay al menos el consentimiento tácito de los dos que están en ese proceso. Por tanto,
pasarlo, o sea, digamos a la fuerza, sea el abogado o sea el juez directamente, pasar a la fuerza del proceso de una causa de matrimonial a, uy, no, está clara la no consumación, vamos por la vía de la disolución, no se puede hacer sin que las partes lo sepan. El mismo código, aunque parece en la nueva redacción, parece que deja más margen de actuación al juez al hacer ese cambio, lo cierto es que en cualquier caso se exige que las partes firmen el escrito de preces, porque, insisto, se está pidiendo una gracia, por lo tanto, si la parte no quiere, nadie puede obligarle a pedir una gracia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ser, es decir, tanto el abogado como incluso, insisto, el juez, hay que ser muy respetuoso, ¿no?, con lo que quiere la parte. No sé si me ha faltado poner alguna pregunta, creo que no, pero puede ser que como voy con los dos, tanto con el chat como con el apartado de preguntas y respuestas, espero no haberme dejado ninguna de disponer a nuestra estupenda Fulgente ninguna de vuestras inquietudes. Si alguien se ve que no he leído su pregunta, por favor sí que le indicaría que lo hiciera ahora mismo en preguntas y respuestas, antes de dar por concluido la sesión, para que tenga también oportunidad de hacer la pregunta, o si queréis hacer alguna pregunta. ¿Os parece que no me he debido saltar ninguna de las preguntas que han planteado? Pero yo sí que quería intervenir. Bueno, iba a hacer preguntas, pero ya ha sido todo tan exhaustivo que creo que ya no hay nada que preguntar. Bueno, aparte de dar las gracias, por supuesto, yo leo todo lo que escribe Carmen Peña, ha escrito mucho sobre este tema y mis alumnos se lo tienen que estudiar. Tiene todo un surtido de casos de matrimonio rato y no consumado y les llama mucho la atención. Los chavales son jóvenes, tienen 20 años, sus conocimientos jurídicos son escasos a pesar de estudiar derecho, entonces asocian la Iglesia a castidad y a que es un matrimonio sacramental, pues ya no hay nada que hacer, pero claro, es indisoluble porque es sacramento tal. Entonces de repente se encuentran con esto y dicen, uy, anda, pues resulta que es sacramento y por no haber tenido relaciones sexuales se disuelve, entonces se quedan, ¿no? Entonces ya cuando vas a fondo, les explicas, les descubren algo que para ellos pues, es que no alcanzaban, ¿no? Creo que es muy bonito porque cuando llegas a eso, ya a ese punto del programa, porque primero explicas todo simplemente al caso de vida tal, ellos ya entran en un grado de profundidad que saborean lo que es el derecho canónico, empiezan a comprender cosas de la Iglesia que antes no podían alcanzar el significado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta intervención y también por abrirles un mundo a quizá algunos letrados que pensaban que aquí había una posibilidad y que saben que ya pueden asesorar, que tienen un papel primordial y que esto realmente vaya a cambiar, ¿no?, a mejor para todos nosotros. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Carmen Peña ha triunfado aquí y en los tribunales eclesiásticos y en todos los ámbitos que tocan, ¿no? Cuando éramos muy jóvenes que escribimos como colegas en cursos de doctorado, luego nos separamos nuestros caminos, pero ella ha llegado muy alto, es una mujer muy brillante y estamos muy orgullosos de haberla tenido aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambas por vuestras cariñosas palabras, por la acogida y a todos los espectadores, hay que decir, ¿no?, pues por la paciencia. Muchísimas gracias. Gracias.